Bien, buenos días para todos. Damos comienzo con la clase del día de la fecha. Hoy vamos a continuar con el módulo número 4, que es NumPy, ¿sí? Es una de las librerías estándar muy utilizadas por Python. Tiene muchísimas funcionalidades internas. Nosotros vamos a ver algunas, ¿sí? Recuerden que las funcionalidades van a depender de la necesidad o del requerimiento al problema que queremos resolver en su momento determinado, ¿sí? Como podrán observar, tenemos 5 ítems dentro de nuestro módulo, ¿sí? Datos a usar durante el cursado, la teoría, que es con la que vamos a trabajar y desarrollar, después pequeños atajos, ¿sí? Del NumPy, la parte práctica, la librería NumPy y la autoevaluación. Si entramos directamente a la parte teórica de NumPy, como siempre, el link para poder acceder, nuestro Google, recuerden, debemos añadir el Google Colab a nuestro Google para los que recién se suman. Dentro de este módulo trabajamos con la librería NumPy. ¿Qué es lo que es NumPy? Que acá lo tenemos bien definido y lo tenemos bien especificado en forma sintética. Es un paquete fundamental para la computación científica en Python y contiene, entre otras cosas, un poderoso elemento de array n dimensionales. Acá está quizás la parte más importante, n dimensionales, es decir, que yo puedo trabajar con múltiples array, ¿sí? O en este mejor de los casos, con array que sean de más de una dimensión, pasando, en este caso, a considerarlos como matrices, pero acá Python lo denomina como n-dimensionales. Funciones para realizar cálculos y operaciones matemáticas con array de forma muy eficiente. Aparece la palabra vectorización. Ya vamos a ver y lo vamos a trabajar un poquito con un ejemplo más adelante. Operaciones de álgebra lineal, generación de números aleatorios, entre otras funcionalidades de computación científica. Generación de números aleatorios. Muchos lenguajes de programación tienen la posibilidad de generar números aleatorios. Acá vamos a ver cómo es que con una simple palabra, que sería una instrucción, se generan automáticamente esos números aleatorios, ¿sí? ¿Por qué Python, o por en este caso, por qué se utiliza los arrays? ¿Por qué? Porque nos permiten o le facilitan a la programación y nos permiten tener un buen performance, nos permiten almacenar grandes colecciones de datos, simplifica la tarea y permite la manipulación de una colección entera de datos en un solo registro con una simple sentencia, ¿sí? Es decir, que nosotros en vez de tener que escribir muchas líneas de código, con una sola línea de código, nosotros le estamos diciendo y estamos generando ese array que nos va a contener esa información. Acá tenemos la definición de qué es lo que es un array, donde tenemos un array que lo conocemos como vector, matrices y array de 3 dimensiones o array multidimensionales. Después, el famoso array n-dimensional, que es el nombre que le da Python para trabajar con este tipo de arreglos unidimensionales. Múltiples arreglos unidimensionales forman array n-dimensional. Esto lo vieron en la clase anterior. Eso ¿Cómo genérica, creamos? perdón, se lo llama tensor cuando tienen a partir de 3 dimensiones un tensor. Sí, en algunos lenguajes lo llaman así, pero acá en Python directamente lo llamas como n-dimensionales. ¿Sí? Porque tenés múltiples. Tac, tac, tac. Lo tenés a todos juntos. Por ello que en cada lenguaje, por ejemplo, cuando el que trabajó en su momento con C, C++, se hablaba de vectores y matrices, ¿sí? Acá nosotros al array le decimos n-dimensional, es decir, que son varios vectores que están unidos, que tienen más de una dimensión, entonces le dicen n-dimensional. Y lo cierran con esa palabrita para evitar de tener que decir, sí, pero era esto. O sea, como les dije, cada lenguaje les va dando una representación o un nombre que lo hace representativo y lo identifica en ese lenguaje, ¿sí?
Bien, acá algo que ya lo vimos en su momento y que está en la clase anterior, dice numpy.arrayObject, ¿sí? Es decir, la forma de cómo lo creamos. Después, ¿cómo lo importamos? Simplemente la palabra import, que tiene un color diferente, numpy as np. De esa manera nosotros, cuando ejecutamos nuestro código, ya sea en el editor que estemos usando, en este caso en el Colab, Colab ya sabe que lo que nosotros estamos haciendo es importar la librería de NumPy, que de acá en adelante se va a llamar NP, que es la abreviatura de NumPy. Así van a haber cientos de librerías con las cuales nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? Hay muchas, sí, todas dependen. Hay algunas que son, que tienen una particularidad muy específica, ¿sí? Y hay otras que son un poco más generales, como NumPy, que nos permiten realizar más operaciones que otras que son, por ejemplo, hay librerías que nosotros vamos a importar para todo lo que es cálculos matemáticos, derivadas, integrales. Quizás en NumPy lo tenemos, pero hay ciertas librerías que son muy puntuales, que hacen, es para eso, o sea, las necesitamos importar para poder hacer eso. Hay otras librerías que las necesitamos importar para que nos puedan graficar los diferentes gráficos que para algunos de ustedes trabajó en Excel, vieron que está la inserción de gráfico de torta, de barra, de dispersión. Bueno, también hay una librería que tiene esos shape, todo ese gráfico para que ustedes pudieran mostrarlo. ¿Sí? Entonces, import siempre, vamos a usar el import para decir qué librería es la que nosotros queremos importar y con qué nombre la vamos a reconocer. Bueno, después algo que ya vimos, lo que es trabajar con listas, array, la impresión de la lista, cómo lo accedemos, recuerden que ya lo vimos a eso, con el len, en donde el len es el que me saca la cantidad de caracteres que tiene un vector, -1. ¿Por qué ese -1? Porque recuerden que mi vector o mi array al final me lo marca diciendo que este es el último espacio. Entonces, para no contabilizar ese espacio, que es un espacio vacío, por así decirlo, que es el famoso endorfy, ¿sí? Lo contabiliza con -1 para saber que del valor de la posición 0 hasta la posición 10, por ejemplo, en la 10, bueno, en la 10 está el endorfy, entonces contabiliza desde el 0 hasta el 9. Entonces ahí es donde tenemos los datos. Si no, nos generaría error, seguramente. ¿Por qué? Porque estamos tratando de acceder a una posición donde el valor que tenemos ahí o el dato que tenemos ahí es endorfy, fin de archivo. ¿Sí? La explicación que ya la vieron, lo que es el índice ceiling, ¿sí? Cómo está la representación, cómo podemos accederlo, que ya lo vamos a ver y lo tenemos más abajo, que está acá. El start, el stop y el step, ¿sí? Cada uno está delimitado por dos puntitos. Entonces, el start 1, 2 puntos, empezamos por el segundo elemento. ¿Por qué por el segundo? Y porque recuerden que el primer elemento es el que está en la posición 0. Stop, ¿sí? Al no tener nada en la segunda expresión, ¿qué es lo que dice? No está definido. Entonces llegamos hasta el final. Es decir, recorremos todo. Y después, step, el paso a distancia entre los elementos es de 2 en 2. ¿Está? Entonces, ¿a qué hago referencia? Que yo con una sola línea en donde llamo a un array y le doy esos 3 parámetros, start, stop y step, ¿sí? Que lo voy a separar a cada expresión con 2 puntos, yo ya estoy mostrando un vector que va desde la posición 1 hasta el final. ¿Por qué? Porque no le puse acá, este parámetro acá no tiene, ¿me lo ven ahí o está muy chiquito? Así lo agrandamos un poquito. ¿Mejor ahí? Sí, mejor. Bien. Acá, al no colocarle nada, sería el stop. Es decir, que no le pongo el límite. Y acá le estoy diciendo que lo realice de 2 en 2. En vez de hacer toda esa operación de que tengo que sacar el resto, hacer utilizar un if para preguntar si el valor ingresado, resto de 2, se lo puede mostrar acá directamente con esa única línea. Yo voy pasando desde tal punto hasta tal punto y los voy pasando de 2 en 2. Con esto, muchas líneas de código nos estaríamos ahorrando, ¿sí? Luego tengo el fans index,
en donde acá trabajamos con el low, el hic y el size. ¿Para qué? Para poder delimitar. Incluye el límite inferior, no incluye el límite superior, ¿sí? Directamente le ponemos el tamaño. Y 3 filas y 4 columnas. Nos está diciendo el tamaño en el cual nosotros vamos a armar nuestro vector. Esto lo deben haber probado ustedes. La indexación booleana, ¿sí? Fíjense que acá nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Llamamos a nuestro onTheArray, lo asignamos, después a onTheArray, resto de 2 que sea igual a 0 y mostramos el resultado que nosotros tenemos. Tipo de indexación booleana, que es la continuidad, donde nosotros queremos realizar y mostrar ese tipo de array de forma tal de que nosotros pudiéramos ponerles algunos parámetros que nos permitan a nosotros mostrar, ya sea desde un valor determinado o desde un valor en donde tenga un comienzo y un final. Nada más. ¿Lo probaron a esto? ¿Lo pudieron ver algunos de ustedes? ¿Sí o no? Hice el ejercicio, pero me costó demasiado. No me va a salir de taquito. No hay problema. A estos que hasta acá, porque hoy vemos vectorización en adelante. ¿Los pudieron ver? ¿Los pudieron probar a todos estos que están acá? Acá es todo esto, ¿sí o no? Yo no. No. Sí, yo Bueno. los ejecuté el código, Sí. le cambié algunos numeritos para ver qué pasaba. Bien, esa es la idea. Esa es la idea. Que anda, pero no sabemos por qué anda. Bien. A ver, tengan en cuenta algo muy particular que tiene Python, ¿sí? Python nos simplifica mucho al utilizar ciertas palabras claves, ¿sí? Al utilizar ciertas palabras clave con la finalidad de tener nosotros que evitar la escritura de código que nos llevaría mucho tiempo poder escribirlo. Entonces acá, por ejemplo, utilizando estos 3 parámetros, start, stop y step, nosotros podemos acceder a un array y poder hacer el recorrido mostrando, ¿sí? Y lo ejecutamos, a ver, esperemos un ratito que se conecte. Esperemos un segundo que se conecte y nos muestre. Nos genera un error, ¿por qué? Porque tendríamos que haber comenzado a inicializar desde el comienzo, ¿sí? Todo esto. Discutamos esto. ¿Por qué? Porque acá me faltó lo más importante, importar mi librería. Recuerden, el ABC de Python, ¿quiénes programaron en otro lenguaje que no sea Python? El lenguaje un poquito más viejo. Java, C, C++, C Sharp. En JavaScript. Bien. Vieron que... Sí, Carlos. No. ¿Algún Sí, otro? no, JavaScript y algunas cosas también hice de C, pero bueno. Bueno, en otros lenguajes, ¿sí? En otros lenguajes, lo primero que debíamos hacer era declarar lo que nosotros íbamos a utilizar. Por ejemplo, declarar variables. Hacer la declaración de la variable al comienzo. Bueno, acá en este caso, Python no nos da no nos exige que nosotros declaráramos variable al comienzo, pero sí nos exige, y que lo debemos tener en cuenta, Ana también dice JavaScript, debemos tener en cuenta es la importación de las librerías. ¿Está? Entonces, ustedes, ¿qué es lo que deben hacer? El ABC de Python es, creo un nuevo proyecto para trabajar, copio y pego las librerías. O sea, sistemáticamente y automáticamente lo debo tener en la mente que import, numpy, import, 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 import. O sea, importo todas las librerías. Que después las utilice cuando veamos optimización de código, ahí la depuramos o no. Pero acá, como fue en los lenguajes anteriores, donde teníamos que declarar las variables, si teníamos constantes, qué tipo de datos, acá eso se traduce a la importación de esas librerías. ¿Sí? No declaramos variables, las inicializamos con un valor y ya está.
pero sí debemos tener en cuenta la importación de las librerías con las cuales vamos a trabajar. Claro, ¿Sí? Claudio, perdón. Sí. En otros lenguajes, como C, por ejemplo, es el include, ¿no es cierto? El equivalente. Claro. Está bien. Porque vos el include, ¿qué es lo que hace? Es un archivo de biblioteca, ¿sí? Que te incluye, vos tenés el include stdio, el include conio, el include match, ¿está? Te incluye todos esos archivos de biblioteca. Bueno, acá, ese archivo de biblioteca que se llama include, se llama import. Importa esos archivos de biblioteca, ¿sí? Para la mayoría que algunos quizás no están escuchando con Carlos. En C, por ejemplo, que es el lenguaje, uno de los lenguajes más poderosos y potentes en su momento, lo sigue siendo, para mí es el mejor lenguaje, aprendí con ese y realmente es un lenguaje durísimo, pero una vez que lo aprendiste es como tener el manualcito que no te abandona. Se utilizaba el include stdio.h, el include stdio.match.conio. Bueno, eso era la importación de esos archivos de biblioteca. Acá lo que se hace es importar los archivos de biblioteca, como en este caso Panda, NumPy, que lo vamos a ver en otras semanas. Tenemos lo que es Panda, acá tenemos NumPy. ¿Sí? Es lo mismo, nada más que hacemos importar. En el otro hacemos include. Acá le cambiaron el nombre, pero realiza exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Continuamos? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que sucedió? Ahí lo volví a ejecutar. ¿Sí? Yo tengo desde el 0 hasta el 9. Entonces acá comencé desde la posición 1, es decir, desde acá, tomando el 1 y de 2 en 2. Entonces tomo el 1, tomo el 3, el 5, el 7 y el 9. ¿Está? Podrán observar ustedes que acá, al no tener ningún valor, ninguna expresión, que sería la segunda, nos lleva hasta el último valor. En el caso de que acá hubiese tenido otro valor, porque el valor del array hubiese sido, por ejemplo, 11, no lo debería haber contabilizado al valor número 10, por ejemplo. Es decir, acá hubiésemos tenido algo, ahí lo saqué, bueno, me fui porque lo estoy editando, modificando sin editarlo. Acá, coma 10, que tendría que haber sido acá, acá no me debería haber aparecido. ¿Por qué? Porque le dije que vaya salteando de 2 en 2, por lo tanto el último valor que me hubiese mostrado, si bien hubiese recorrido todo el array, pero hubiese saltado de 2 en 2 y llega hasta el número 9. ¿Está? Acá lo mismo, un ejemplo muy parecido, pero utilizando el -1. ¿Se acuerdan cuando utilizamos el ordenamiento que lo poníamos en true o en false? Acá simplemente lo único que hicimos es ponerle -1 para invertir el orden del array. ¿Sí? ¿Se acuerdan algo que vimos la semana anterior? ¿Sí? Donde teníamos que hacer directamente el vector se ordenaba, ¿sí? En forma ya sea ascendente o descendente. Si lo poníamos en true era ascendente, descendente, y si no, por defecto era ascendente. ¿Recuerdan eso? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien, continuemos. Bueno, los tipos de indexación, que vamos a ver un ejemplo más abajo. La parte booleana, ¿sí? Esto es lindo porque tenemos todo el array, ¿sí? Y lo transformamos ¿a qué? A valores numéricos. Disculpen, a valores booleanos, true o false, ¿sí? Si el valor o el resto de 2 es 0, me pone un true, y caso contrario me pone un false, ¿está? Entonces acá tengo que 0 es verdadero, 2 es falso, 4 es verdadero, 5 es falso y así sucesivamente, ¿sí? O sea, lo único que hice en este caso es consultar, pero mostrar la respuesta mediante true o false. Muchas veces lo podemos usar, sí, lo podemos usar, va a depender, como les dije, de los casos de problema o del planteamiento del problema que nos surge y que nosotros quisiéramos dar una respuesta. María, ¿nos levantaste la mano? Hola, profe. Sí, hay una pregunta que me surgió ayer cuando lo miraba. Sí. Es que usted
fabrica la variable máscara, ¿no? Con la sentencia esa que genera un booleano y después la usa para indexar, hacer el slicing, ¿no? ¿No Sí, puedo sí. poner directamente la sentencia? O sea, poner one D array y adentro poner one D array reminder 2, por ejemplo, igual a 0. ¿Entiende lo que digo? O sea, poner la Sí, sentencia sí. directamente que genera el booleano dentro del slicing para no generar una variable más. ¿Se puede hacer eso? Sí, de poder se puede. Recuerden que acá en Ah, este caso nosotros lo que estamos haciendo es utilizar una variable, ¿sí? Para que el código sea más limpio, ¿sí? ok. Y nosotros lo pudiéramos entender. Después, por eso les digo, cuando veamos optimización, ahí vamos a ver que hay muchas cosas que eran 5 líneas, las dejamos en una quizás porque las vamos incluyendo adentro de lo que ya teníamos incluido y vemos cómo lo vamos separando. Si en algunos casos lo separamos con coma, en otros casos lo separamos con paréntesis. ¿Me entienden lo que les quiero decir? La idea acá es que ustedes puedan ver por qué sale y cuáles son las instrucciones que se van utilizando, en este caso, cuáles son las variables que se van utilizando para que nos puedan entender, porque si no, es decir, ¿qué pasa? Yo antes estaba acostumbrado a ver 200 líneas de código y este loco en 2 líneas de código me está mostrando todo lo que yo tengo pensado como como un gran desarrollo, ¿sí? Porque esa es la particularidad que tiene Python, que permite que uno vaya suprimiendo y vaya mediante separadores, que ya lo vamos a ver más adelante, con coma, con paréntesis, con el signo más, ¿sí? Vamos tratando de unir y quizá hacemos una sola línea y en una sola línea tenemos todo el código que nosotros lo desarrollamos acá completo, ¿sí? Porque se va ejecutando con prioridades, con órdenes y al final nos muestra lo mismo que quizá lo ejecutamos acá en forma separadita para que todos lo pudieran ver y lo pudieran entender. ¿Sí, María? ¿Me entendiste? Sí, sí, gracias, profe. No, quería saber si era obligatorio tener la máscara creada o podía poner la sentencia A ver, para el... lo No es ideal, obligatorio, claro. no, no, lo ideal sería que ustedes lo puedan probar, ¿sí? Y cuando surge una situación de esta, la interactuación ustedes la puedan realizar, ¿sí? Entonces, Claro. así, para el que ya vio programación y tiene nociones, tiene conocimiento y programa, puede hacer ese aporte para contribuir a aquel que quizás está haciendo el curso y dice, che, no pregunto porque no sé si realmente será, lo leí, pero, o comencé a indagar. Entonces la idea es esa, que hagamos ese feedback entre todos y todos pudiéramos aportar nuestro Ah, si a granito usted de no le arena. molesta, yo pregunto todo. Soy una hincha, pregunto todo. No, no, no nos molesta. La idea, no, no, pero está bien, porque, ¿sabes? Yo siempre le digo a mis alumnos acá en la UNDEC, les digo, no se queden con la duda, porque esa duda de ser una dudita se vuelve como la inflación que tenemos en nuestro país de Oh, gigante, ¿sí? Entonces, esa duda que comenzó siendo chiquitita, se hace exponencial. Y después no terminamos entendiendo nada. Nos decimos, este no está hablando en chino básico, en chino no sé qué, que solamente le entienden los que del país de origen, ¿sí? La parte gracias, profe. booleana, perfecto. La parte booleana es prácticamente lo mismo, ¿sí? No, está faltando acá ejecutar esto por eso. La parte booleana lo que nos permite es buscar, espero que no me genere error ahora. No, ¿dónde está el error? Algo no ejecute acá arriba. Algunos de estos no las de ejecutar, por eso me sale. Bueno, voy a tener que ejecutarlos a todos para poder salir de la duda ahí. Bien, ahí está. ¿Qué es lo que hizo la máscara? Lo único que le hicimos es colocar el 5, ¿sí? Entonces acá a ese array que nosotros ya lo tenemos llamado como to the array, ¿sí? Le dijimos que sea para todos aquellos valores mayores a 5. Entonces, cuando me muestra y me vuelve a rearmar mi matriz, ¿sí? O mi arreglo unidimensional o mi vector unidimensional,
¿sí? Me muestra true, 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 false, false y así sucesivamente, ¿sí? Entonces acá mostramos nuevamente y vemos que acá generamos un valor aleatorio. Nadie me preguntó sobre el valor aleatorio. ¿Qué pasó? ¿No lo vieron? ¿No lo tuvieron en cuenta? Nada, es un número aleatorio con la distribución uniforme. Está bien, pero recuerden acá, miren qué fácil. Lo único que hice es np, la librería NumPy, punto random por defecto. Y lo autogeneró. Listo, está. Más adelante vamos a ver cómo podemos generar números aleatorios entre un rango determinado. ¿Sí? Eso está planificado para clases más adelante. Ah, yo de eso tenía una pregunta ahí de la distribución uniforme, deshacerla. Yo tengo entendido, en la distribución uniforme, el valor más alto también está incluido en la distribución. O sea, si yo tengo una distribución uniforme, por ejemplo, esa que está ahí de 0 a 10, el 10 puede ser un valor en la variable aleatoria. En líneas generales sí. En líneas generales sí, porque vos tenés que tener en cuenta que vos estás poniendo como parámetro. ¿Sí? Por eso, en Ahora, los parámetros de la distribución, el límite inferior y el superior son alcanzados por la distribución uniforme, sí, ¿no? porque son los valores mínimos con los cuales vos puedes trabajar. Ahora, internamente, si vos ves y lo volvemos a ejecutar a esto que tenemos acá, para que todos lo pudieran volver a ver, ¿sí? Podrás observar que los cambios se produjeron, pero no llegan al límite, o sea, no comienzan o no tengo ningún valor con el límite inferior que sea 0.000 o el límite superior que sea 10.000. No sé si Pero me eso porque es entienden. muy improbable, porque si estoy poniendo tantos Claro, decimales es altamente improbable que justo le invoque al 10 o al 0, pero no imposible. exactamente. Exactamente. Ahí está la respuesta a la pregunta que nos hace María. No quiere decir que no, solamente que el proceso de la generación de números aleatorios con tantos decimales, si tenemos 2, 4, 6, 8, ¿sí? Es una probabilidad de n No, ni posibles idea. valores. Sí, hay matemática, ¿eh? Si hay alguno de Una matemática, nos puede una mil mil millonésima. millonésima para cada número, Después, sí. claro, entonces de que nos aparezca el valor exacto, 0.00, o sea, con los 8 decimales, o 10 con 0.8 decimales en 0, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque estamos ampliando nuestro rango. Por supuesto, cuanto más valor, o sea, cuanto más decimales tenemos, el valor exponencial de que encontremos el valor exacto, es decir, 0 o 10, se vuelve prácticamente más elevado. Gracias, profe. Estamos a ver, acá Carlos, Franco nos levanta la mano. Sí, Franco. Sí, profe, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, sí. Quería saber si acá se puede, como en Java, poner algo en el método para generar números aleatorios para que solo genere números enteros, por ejemplo. La verdad no lo probé. O sea, con Java no, muy poquito lo mínimo. Pero o sea, nunca los comparé. Lo dejo anotado y para que lo trabajemos o lo puedan Existe, trabajar. sí, la uniforme con enteros, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero existe, sí, la distribución uniforme con enteros. Y después en esta también existía, no me acuerdo ahora cómo era el método, pero vos le podías pasar un argumento para que te tire menos decimales también si querés. Sí, sí, eso sí. No me acuerdo cómo se llama. Creo que con rand.int puedes crear números. O sea, Con randint, ¿no? Claro, uniforme con random.randint y enteros. Sí. entre paréntesis le pones los parámetros. Ajá. Bien, vamos con los genial. aportes. Continuemos, si no se nos va a hacer extensísima. Los tipos de índice ya lo vieron, eso también ya lo vimos en la clase del día anterior. Vectorización, ¿sí? Tema de hoy. Los arrays de NumPy son estructuras mucho más eficientes para operar sobre los datos que las listas de Python. ¿Por qué? Y porque yo tengo una lista, en cambio el array me puede trabajar con toda esa información anteponiendo, generándome o creándome de esa manera los famosos arrays n-dimensionales. Esto es parte de que se debe que en NumPy array el tipo de datos es fijo,
Si nosotros lo vemos acá en la parte gráfica, podemos ver que tengo el array de NumPy, ¿sí? En donde genera un dato en este caso, podríamos decirlo en un vector en forma vertical, ¿sí? ¿Y cómo sería en la lista? Me tomo un ítems, ese ítems lo que hace es tratar de hacer el direccionamiento para poder hacer el ordenamiento. Acá lo hacemos mucho más rápido con NumPy Array que trabajarlo con una lista. ¿Sí? Simplemente la idea es en forma representativa en donde, a dónde optimizamos acá, en este paso intermedio que tenemos. Acá simplemente el dato lo cargamos y acá simplemente el dato se tiene que redireccionar e irse ubicando. ¿Qué genera esto? Tiempo en proceso. ¿Está? Por ello es que NumPy es mucho más utilizado, más flexible y tiene más practicidad que trabajar con listas. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Si nosotros hacemos una vectorización, que sería la parte de continuidad, nos dice A sub 0, A sub 1 hasta A sub 3 más B sub 0, B sub 1 es igual a C sub 0, C sub 1 hasta C sub 3. Las operaciones vectorizadas trabajan sobre los datos como un bloque. Este con este, este con este, este con este. Es necesario que los tipos sean homogéneos, sean iguales entre todos los elementos. En una operación vectorizada no recorremos los elementos, o sea, no reconocemos los elementos en orden. Directamente los vamos tomando y los vamos procesando. Acá nos dice esto, más esto es igual a C sub 0. Acá, ¿qué es lo que hace? Y la diferencia gráfica la tienen a la vista. Acá nos dice esto más esto es igual a C sub 0. Acá en este caso hace una correlación, esto más esto más esto, o sea, todo en bloque y lo devuelve a todo en bloque. Es por ello que nos aparece la operación escalar y la operación vectorizada. En este caso va realizando la operación de suma con su correspondiente resultado en forma individual. Acá lo hace en bloque. Toma todo, lo suma al bloque siguiente y nos muestra un bloque de resultados. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Siguieron cuál es la idea que tiene NumPy con la parte de vectorización? Toma bloque con bloque, lo suma y da la respuesta. No lo hace en forma individual. Esa es la gran particularidad que tiene con el tema de las listas. Es por ello que por eso es que es más utilizable o es aconsejable utilizar NumPy y no trabajar con listas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos ahí en ese sentido es tratar de que sumáramos todo junto y no tener que hacer una operación en forma individual. Profe, ¿qué es lo que hace detrás? ¿Es como que ocupa más memoria para hacer esto o es más rápido solamente porque está programado en C++? En líneas generales, es más rápido por el simple hecho de que toma, suma y muestra en todo como un bloque. ¿Está? En cambio, acá en la operación escalar va tomando, sumando uno por uno. O sea, esa es la diferencia, que en este caso, en el escalar, suma uno por uno, o sea, hace una operación en forma individual, y acá en la operación de vectorización hace una operación por bloque, o sea, en forma conjunta. Está acá en el gráfico, el grafiquito es para que ustedes puedan, acá va este con este y nos da un resultado, este con este y nos da un resultado, o sea, uno por uno. En cambio acá es todo el bloque más todo el bloque igual a este bloque, o sea, todo junto. Ahí en donde se gana en el tiempo de proceso. ¿Por qué? Porque permite que el código sea más eficiente tomando y mostrando, y no haciendo uno por uno, tomando, mostrando, tomando, mostrando, tomando, mostrando. ¿Sí? ¿Me entendieron cómo es? A ver en el chat. Ahí no, volviendo un poquito, Patricia nos puso np, que sería de NumPy, .random.run in, ¿sí? Y nt es el que nos permitiría trabajar con los valores de aleatorios que estuvimos hablando anteriormente, ¿sí? Así que léalo ahí al chat. Gracias, Patricia, por el aporte.
el broadcasting, para que ustedes más o menos pudieran tener una idea visual de cómo trabaja NumPy. En este caso, ¿qué es lo que dice? NumPy tiene un conjunto de reglas para aplicar operaciones miembro a miembro en array de diferentes tamaños, ¿sí? Muy importante. Acá, array de diferentes tamaños, porque puede ser el caso que quiera hacer una comparación o quiera trabajar con array que no todos tienen el mismo tamaño físico, o sea, la misma dimensión. Entonces, NumPy trata de solucionar ese problema. Por ejemplo, este que tengo acá, en un rango de 3 más 5. Entonces tengo 0, 1, 2, más 5. Y estos valores que están acá no tienen ninguna, o sea, son arrays que no tienen datos, pero por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Me da un resultado y me muestra 5, 6, 7. Acá en este caso de 3 de 3 de 3, es decir que tengo 3 filas por 3 columnas, y me va mostrando cómo seguiría la secuencia de que los voy a sumar con un vector unidimensional, y después cómo los voy a completar, y después la respuesta que voy a tener. Acá en este caso tengo lo mismo, 3 de 1, es decir, tengo una sola columna, y acá tengo una sola fila, y cómo me genera esa matriz o ese vector n dimensional de forma tal que lo pueda ver. Acá está la explicación para que lo tengan en cuenta. La regla 1. Si los dos arrays difieren en su número de dimensión, la forma de las que tienen menos dimensiones se rellena con unos en su lado delantero, es decir, en la parte izquierda. Lo rellenamos con 1 en la parte izquierda de nuestro vector. 2. Si la forma de los dos arrays no coinciden en alguna dimensión, el array con forma igual a 1 en esa dimensión se estira para que coincida con la otra. Entonces, acá tenemos lo que sería la respuesta. Y después, la regla número 3, si en alguna dimensión los tamaños son diferentes y ninguno es igual a 1, se genera un error. Ahí sí vamos a tener un error cuando se cumpla la regla número 3. Pero la verdad, muchas veces es muy complejo que se pueda generar esta regla número 3 o que se llegue a esta regla 3. ¿Por qué? Porque para ello nosotros previamente, ¿qué hicimos con el set de datos que vamos a trabajar? Lo hemos limpiado. Lo hemos trabajado, lo hemos limpiado para que no nos produzca no nos produzca ese error. Tenemos una consulta, dice, no entendí las reglas y el gráfico. El gráfico lo que nos está mostrando es cómo lo va a complementar acá, cómo lo complemento, cómo hace el relleno partiendo de estas 3 reglas que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Acá tenemos la imagen donde tenemos una fila que tiene 3 columnitas a la cual le vamos a sumar una única fila que tiene una única columna con valor. Entonces, ¿cómo genera la respuesta partiendo de las 3 reglas que nosotros tenemos acá? La regla 1, la regla 2 y la regla 3. Acá tendría que ser cómo se hace el cálculo, ¿sí? Por acá, si los tienes en cuenta, ¿qué es lo que haría? Lo replica, ¿sí? Si bien acá no está marcado en esta parte, pero nos dice, bueno, 0 más 5, 5, 5 más 1 serían 6, y acá en el 2 más 5 sería 7. Como no tiene valor acá en estas dos celdas de mi vector, asume y lo rellena, entonces directamente hace la parte incremental y nos dice que el nuevo vector, el nuevo array que yo tengo es de 5, 6, 7. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se basa, partiendo de esto que nosotros tenemos acá, se basa teniendo en cuenta estas 3 reglas que están acá. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Estamos? Bueno. Pero, perdón, porque ahí dice que se rellena con unos, pero ahí fue colocando la suma. Porque ahí fue haciendo la suma, porque recordad que la suma se hace rellenándolo hacia la izquierda. Yo acá tengo valores.
Recordad que hay una regla que dice que se rellena con 1 hacia la izquierda, y hacia la izquierda yo no puedo rellenar porque tengo el primer valor, ¿sí? Entonces, acá, en la imagen que tenemos, acá está el pequeño codiguito que nos va a ayudar en la imagen, para mostrar la imagen 1, tenemos que a una variable A le asigno la librería numpy.array, ¿sí? 012 más 5, que sería la variable que contiene el valor este. Entonces hacemos B más 5, o A, disculpen, A más 5. Entonces nos genera, partiendo de esto, nos genera los valores para completar mi nuevo array con 5, 6, 7. De la misma forma, tienen lo que sería AB para hacer un valor de A más B, ¿sí? 1, 2, 3, ¿sí? 1, 2, 3, 1, 2, 3, que serían los valores que tenemos acá. Todos 1, lo sumamos con esto, nos dice 1, 2, 3, lo completa, ¿sí? Lo replica 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, y nos va mostrando para todos los casos con un resultado de 1, 2 o 3. Y el último, que es un poquito más largo, que acá aparece la 0, 1, 2, que sería la línea donde ya en teoría acá tenemos esta columna y esta fila, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a mostrar? Un shape, ¿sí? Porque para poderlos mostrar y diferenciar qué o cómo lo va a completar a cada uno de los campos, porque este tendría que ser con este, acá no tengo nada, que tendría que ser con este, por lo tanto es 1, acá no tengo nada, entonces por lo tanto pasa directamente el 2. Acá en este caso tengo un valor 1, con 0 es 1, no tengo ningún valor, por lo tanto lo toma y lo replica a este valor que tengo acá y a este valor que tengo acá y me genera el 2, y acá hace exactamente lo mismo, replica el valor 1, acá replica el valor 2 y nos muestra 3, y así sucesivamente. Acá hace 2, 2, es decir, como que genera o lo rellena con ese valor que tiene como valor inicial, ¿sí? Y acá hace lo mismo y nos muestra 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces, en líneas generales no tienen valores, pero ¿qué es lo que hace? Un relleno, y ese relleno es el que nos permite obtener un resultado. ¿Para qué? Para que no me aparezca un array n dimensionales, o en este caso sería una matriz, que no tenga datos, ¿sí? Acá están, jueguen un poquito con el código, cambien los valores y ustedes van a poder ir sacando cómo lo fue comparando. Acá 3D1, 012, 3DB, 012, y cómo sería la contabilización de esos valores. ¿Sí? 012, 123, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque lo que hizo es ampliarle, agregarle, replicar lo que ya tengo. Toma como parámetro eso y es lo que nos va a permitir a nosotros contabilizar, pero nos tiene que mostrar el bloque. ¿Por qué? Porque recuerden, tomo por bloque completo, lo sumo y lo muestro. No hago uno por uno, sino esto más esto me da esto. Por ello que al no tener valor, hace una réplica y nos puede generar. Después lo vamos a ver cómo lo completamos. Sí, acá en el paso, en el ejercicio 1 que está planteado, vamos a ver cómo ese array que nosotros tenemos, ¿sí? Pasa a ser un array n dimensionales porque está separado. 0, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5 y así sucesivamente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? O sea que tenemos 6 filas por 5 columnas. ¿Sí? Entonces tenemos una matriz o un array n dimensional. Algo muy importante para tener en cuenta en este punto. Y acá, si alguno lo ejecutó, le aparece date o data, ¿sí? Igual a np.array. Alguien lo ejecutó y le generó algún problema, algún inconveniente que no lo pudo sacar. Sí, no. Así lo explicamos, porque esta es la partecita que les puede generar error a ustedes. Perdón, Bueno, profe, ¿usted qué está preguntando? ¿Si hicimos el ejercicio? No entiendo. lo pudieron ver porque vieron que
ya estaba. ¿Lo pudieron hacer el ejercicio a este? Ah, no, yo no lo intenté, ni lo miré, la verdad. Bueno, les comento porque acá donde comienza la parte linda que nos generó, o sea, hay algunos de ustedes que sí lo hicieron, lo intentaron, y nos hicieron la pregunta. Bien. Un segundito. Para ejecutar este ejercicio 1 y este ejercicio 2 que tenemos más abajo, ¿sí? Utilizando el Sling y el Fan Index, ¿sí? Nosotros tenemos acá, le hemos subido a ustedes una carpeta que se llama Data, ¿sí? Que si venimos un poquito acá, ¿me están viendo la pantalla? ¿Sí? Sí, sí. Bien, Sí. venimos acá a Programa, vamos acá a librería NumPy y acá tenemos una pequeña ayudita. Datos a usar durante el cursado. Esto hágalo hoy y no lo vuelven a hacer más, ¿sí? Acá está la pequeña explicación de cómo ustedes van a vincular esa carpeta data en la cual nosotros le vamos a ir agregando ejercicios para que ustedes después directamente hagan referencia a data, ¿sí? Y dentro de esa data le vamos a explicar cuáles son los parámetros que deben utilizar para trabajar con ciertos datos o con ciertos archivos que están dentro de esa carpeta data. Nosotros vamos subiendo todo a data y después lo que hacemos es tomar de esa carpeta data, tomar tal o cual archivo para que se lo pudiera trabajar. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces acá tenemos una pequeña explicación. ¿Qué es lo que debemos hacer? En la siguiente carpeta se encuentran los diferentes datasets que vayamos usando en el curso, ¿sí? Dataset. Acá vamos a ir poniendo todos los archivos, los famosos archivos CSV que vamos a utilizar. En esta primera instancia es un data y después vamos a ir viendo todo lo que nosotros vamos a ir colocando ahí adentro. Con la semana siguiente vamos a ir tomando para poder ir trabajando, ¿sí? Ustedes lo que deberían hacer, le hacemos clic acá, así nos abra el driver, ¿sí? Lo que nos dice, si nos remitimos a lo que está acá en la ayuda, si nos remitimos a lo que está en la ayuda, nos dice, darle clic derecho a la carpeta AP-UNDEC y seleccionar la opción añadir acceso directo al driver. Es decir, que venimos acá, le hacemos clic y le ponemos añadir acceso directo al driver. Clic acá. Y acá le ponemos todas las ubicaciones, ¿sí? Para que nos muestre todo lo que tenemos. Y seleccionamos mi unidad y le colocamos añadir. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Si bien es una carpeta que no está, que no es mía, que no es de mi propiedad, ¿sí? Pero la idea es que ustedes puedan trabajar con los sets de datos que nosotros le vamos incluyendo y le vamos colocando dentro de esa carpetita, ¿sí? La idea es que más adelante, en la semana siguiente, le vamos a explicar cómo ustedes podrían crear, seguramente le vamos a poner un pequeño ahí explicativo de cómo ustedes en su propio driver pueden crear esa carpeta. Por supuesto, tiene que estar subida a Google, ¿sí? Debe estar en su driver, sincronizada de forma tal de que después ustedes puedan acceder. Eliminan el data, la carpeta data que nosotros le hemos facilitado y ustedes van trabajando con su propia carpeta. ¿Por qué? Pues dicen, bueno, yo quiero tener todos los datasets dentro de una carpeta que están en mi driver. Y directamente con el Colab los voy llamando, pero esa carpeta está en mi driver y no en un driver que me compartieron cuando hice el curso. ¿Sí? Eso lo vamos a... Es un temita que quedó pendiente, que lo hablamos con el equipo y seguramente en la reunión de mañana saldrá nuevamente el tema para que ustedes puedan crear en su driver en forma individual y particular esa carpetita donde van a ir metiendo todos los datasets. ¿Los pueden descargar? Sí, los descarguen. Por supuesto, deben estar ahí para que ustedes después, desde ahí, desde esa carpeta,
puedan ir levantando los diferentes datasets. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Pudieron todos? Profe, ahí en la notebook de la parte práctica del módulo 4, eso sí lo vi. Y están las instrucciones, si uno las sigue paso a paso, yo las seguí anoche y pude abrir unos datasets. En la parte Perfecto. práctica está. Perfecto, perfecto. Sí, esos son, me alegra María que hayas podido avanzar. La idea es que ustedes puedan ver eso, ¿sí? Y recuerden que lo van a poder trabajar cuando volviéramos con el lunes 31 en la parte práctica. Van a poder verlo y van a poder trabajarlo. La idea es que ustedes puedan ir agilizando y puedan decir, bueno, estamos, no me quedo a esperar que llegue, que vuelva a comenzar el curso y seguir interactuando con lo que nosotros le dejamos que va a ser hasta la semana 4, ¿sí? Ahí no le coloco añadir porque ya lo hice al proceso, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo cancelamos para que ustedes lo puedan ver, que dentro de mi unidad, ¿sí? Yo ya tengo mi carpeta, ya la tengo añadida. Entonces, si hago clic acá, yo tengo la carpeta data. Es una carpeta compartida donde nosotros le vamos a ir subiendo los diferentes datasets con los cuales nosotros vamos a trabajar. Podrán observar algo que nos hicieron la pregunta en un momento. Una pregunta que nos hicieron cuando comenzamos, ¿sí? ¿Por qué son dataset o archivos .csv? Porque son archivos separados por coma. Un compañero nos hizo una captura de pantalla, nos mandó una pequeña imagen para que pudiéramos ver y determinar si bien nuestro dataset es un conjunto de datos, ¿sí? La única particularidad que tiene es que están separados por coma. Bueno, en algunos casos lo podemos encontrar que están separados por punto y coma, pero en línea general es la separación por coma para que nosotros pudiéramos identificar el comienzo y la finalización de un dato. Hasta acá tenemos datafield.csv, 6 data samples exercise CSV, population txt, ojo, aparece un txt, ya lo vamos a ver y lo vamos a trabajar. Vote reducido.csv, ¿sí? Todo esto acá más adelante se va a incrementar y vamos a encontrar quizás uno o más set de datos con los cuales vamos a poder ir trabajando. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todos? Sí. Bueno, continuemos así, no se nos hace tan extenso y sé que no te digo todo. El set de datos, en definitiva, el CSV, Sí. es el array n-dimensional, en definitiva, ¿no? No. El set de datos es el archivo que contiene la información, ¿sí? Con la cual nosotros vamos a trabajar. Después, cuando nosotros en Python llamemos a ese set de datos para poder representar o para poder cargar toda esa información que está en mi set de datos, ahí es donde yo voy a crear mi array n-dimensionales, que va a depender que va a depender de la cantidad de filas y columnas que tenga mi set de datos. Si yo tengo un set de datos que tiene una única línea, iba a ser un array de una sola línea. Ahora, si tengo un array que tiene 3 millones de líneas, 3 millones de registros con 200 columnas, y ahí voy a tener un array n-dimensionales bastante considerable. ¿Sí, Carlos? ¿Me seguiste con la idea? Sí. Yo nada más lo que quería hacer, más allá de que hay que trabajarlo, en definitiva, cada línea del SSV, cada registro, lo podría asociar como un vector. Y la sucesión de líneas del SSV es lo que me da el arreglo, pero que después obviamente hay que procesarlo previo, ¿no es cierto? Claro, o sea, el proceso previo que nosotros vamos a hacer, lo vamos a hacer más adelante, que es cuando nosotros hacemos la limpieza del CSV. ¿Qué quiere decir eso? Es sacar todos esos datos nulos, campos vacíos, ya sea completarlos con alguna información
si estamos trabajando con valores numéricos o valores de cálculos estadísticos, ver cómo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no nos sirve de nada tener, por ejemplo, te doy un ejemplo, que es lo que más sucedió y es lo que dio inicio a el famoso Big Data. Muchísima información. Los bancos, les doy un ejemplo de los bancos, generan este tipo de archivos que ustedes están viendo acá en pantalla en forma exponencial por día. ¿Sí? Antes lo hacían, no sé, una vez cada 30 días. ¿Se acuerdan que cada 30 días o anualmente los últimos días del año hacían el cierre porque hacían todo? Bueno, hoy por hoy estos archivos se hacen prácticamente cada 24 horas y en algunos casos cuando las transacciones son mayores lo hacen cada 12 horas. Cada 12 horas están generando archivos CSV porque son exponenciales la cantidad de datos que tienen adentro. Entonces, después, ¿qué tenés que hacer? Llamar a cada uno de esos, vincularlos para poder tener un archivo, en este caso, un vector n dimensional, en donde vos tengas representado todo el mes. ¿Está? ¿Me siguen cómo es? Con el tema del surgimiento de las billeteras virtuales y todas las aplicaciones móviles que están generando datos en forma exponencial, llevaron a que en algunos casos estos archivos se generen cada 24 horas. Se hace el famoso backup que antes lo hacían mensual o anualmente. ¿Por qué? Porque es mucha la información. ¿Y qué es lo que se buscó? Porque es el problema que encontraron, el primer problema, que había muchos datos faltantes, muchísimos. Entonces esos datos faltantes llegaron y generaron ese problema y esa necesidad de que hoy por hoy las aplicaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Tratan de tomar o de capturar la mayor cantidad de información y los pocos datos que nos faltan los debemos completar porque son obligatorios. ¿Sí? Por ejemplo, una aplicación para de alguna tarjeta de crédito. Si no lo escaneamos al documento y no nos sacamos una foto, no nos deja pasar. Nos toma toda la información, nombre, apellido. Si no le cargamos todos los datos que nos pide la app, no pasa. ¿Por qué? Porque con eso se están asegurando que estos datasets estén completos, con datos completos. Está bien, puedo cometer errores, todo lo que vos quieras, después cuando hacemos la limpieza y el tratamiento de los datos, pero que todos los campos tengan información, no que los campos estén vacíos. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí todos? ¿Sí? Sí. Bien. Volvemos un poquito a donde estábamos. Acá lo que hacemos es a data, es decir, a esa carpeta, nosotros le decimos que mediante la biblioteca numpy.array me genere esto que tengo acá, este vector. Entonces dice, obtener un array que tenga solo las filas impares de data usando Sling o Fancy Index. El resultado debe ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18 y 19. Muchos de ustedes dijeron, no, acá no. Nos mandaron al muere. Bien, acá nosotros, ya que estamos terminando y vamos a salir de vacaciones, le dejamos las líneas de código necesarias, generamos el código para que ustedes lo pudieran ver. Primero, importamos, ¿sí? Importamos nuestro NumPy, lo llamamos NP, después a data le asignamos, que es lo que np.array y le cargamos todo el array que nosotros tenemos, ¿sí? Ahí está nuestro array cargadito, listo para trabajar. Consulta para todos. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Bien. Lo tomamos entonces al resto como que sí. Profe, una pregunta. Ahí dice que el slicing debe captar las filas impares, pero en realidad tiene que captar las filas pares, porque tiene que captar la 0, la 2 y la 4. Bien, acá Sline tiene los tres métodos que ya vimos, ¿sí? Start, que comienza en, ¿dónde? 0. El stop, donde llamo al data con el shape que parta con el valor 1.
el state que llegue hasta que tiene un valor 2 como asignación, y después al data lo voy a mostrar con esos valores que yo generé anteriormente. Start, stop y state, ¿sí? Con un rango que no lo conozco. Entonces, cuando yo lo ejecuto, ¿qué me va a salir si lo comparo? 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Salto al 5 y salto al 15. Entonces, mostré esto y mostré esto. ¿Sí? ¿Sí o no? Ahí shape 1 equivaldría a 5, ¿no? Claro. Y si pusiéramos shape 0, sería 6. Vamos sumando y vamos mostrando los valores que va teniendo. Sería de la otra dimensión. Modifíquenlo en ustedes. Yo no se los modifico para no generarle al que viene medio. Modifíquenlo en ustedes y nos van comentando, ¿sí? Total, ustedes no. Claudio, Sí. perdón, disculpa si lo dijiste. El shape, ¿qué es lo que hace? Toma y muestra. Toma, fíjate que acá te dice data. Yo ya lo estoy asociando a la creación que dice punto .shape de en 1. Me muestra esto, para que me muestre esto, me muestre esto y me muestre esto. ¿Sí? Sería como un len para todas las dimensiones aplicadas. Exactamente. ¿Está? Es por ello que yo quizás después le agrego otra instrucción más y me va generando más. ¿Por qué va 1 como parámetro? Para que me muestre de a una. Tic, 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 uno por uno. Ah, o sea, shape me muestra un vector sería. Me parece que es el shape de la fila 1, ¿no? O sea, que sería la fila 2. Claro. Claro. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta ustedes que yo en mi matriz, acá le hago una pregunta. El valor 0, ¿qué posición tiene y qué tipo de representación me genera? ¿Me entendieron la pregunta o no? Se las vuelvo a hacer. ¿En qué posición está el número 0? En la 0. Dentro de la lista en la 0 y a su vez es una lista de listas eso. Bien. Está en la posición 0, 0. Muy bien. Claro, ¿Quién es bueno. la posición 0 de 0? Ojo, eso es lo que necesito que puedan diferenciar para todos. Es siempre 0. Si tengo un solo array, 0, 1, 2, 3. Si tengo varios arrays, es como nos puso Agustín, fila 0, columna 0. Háganse la idea del Excel, que tengo una tablita. El primer valor siempre va a ir 0, 0. Después 0, 1, 0, 2, 0, 3. ¿Por qué? Porque va contabilizando hacia la derecha y hacia abajo. Entonces después ser 1, 0, 2, 0, 3, 0. ¿Me siguen como es la idea? Entonces acá, este valor que yo tengo acá, el 1, yo voy a tener 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0. ¿Sí? 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4. Alguien nos pregunta, son como, en líneas generales, Yamil, serían la posición que ocupa ese valor dentro de mi array n-dimensional en este caso. Que, a ver, para que nos ubiquemos un poquito, sería en mi matriz. ¿Por qué? Porque la matriz es un arreglo de más de un array. Pasa de ser array a ser matriz. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dimensiona, en vez de ser una sola, son varias que están puestas. Siempre numerándose del 0, pero haciendo la forma incremental. Entonces, siempre va a ser, acá en este caso, el 1 está en la posición 5,0. ¿Sí? Columna 5, columna 0, fila 5. ¿Sí? Que es lo que nos puso recién. El primero sería 1, 2, exactamente. Esto sería una matriz cuando vos lo imprimís, ¿no es cierto?
Claro, se muestra muestra como una matriz. Se muestra como una matriz. Nada más que, a ver, nosotros por ahí muchas veces tenemos un poco de confusión con el tema del vocabulario, porque como les dije, cada lenguaje de programación trata de implementar algo, ¿sí? Algo de que uno trate de hablar su lenguaje. Pero a ver, un vector, todos sabemos que es un arreglo unidimensional. Una matriz sabemos que es un arreglo n por m. Y acá Python nos dice array multidimensional. Entonces, a ellos, ¿qué es lo que les dice? Array n dimensionales. Para no decir que de 3, de 4 o de más dimensiones. El n dimensional se puede ver como un conjunto de matrices, entonces. También se lo puede ver como un conjunto de matrices, porque son varias matrices donde están superpuestas, ¿sí? En donde comienzo también con la posición 0, pero debo tener en cuenta cuántas matrices son las que tengo atrás para que diga 0 de 0 de 0, porque después después, y así, la que está atrás, la que está atrás y la que está más atrás. Agustín nos deja un link, ¿sí? Véalo en el chat, por favor. Yo lo voy a copiar y se lo después para verlo. Profe, Sí, lo único que está en inglés, ¿no? Así que no se enojen con Agustín, está en inglés. Así que, sí, María. ahí yo con el slicing hice la prueba de dar vuelta a los argumentos dentro del data y le Sí, puse primero los dos puntitos y después start, stop, step. Entonces me hace el slicing por columnas, me agarra las columnas. te Como tomaría, quiere. te mostraría así, esta columna así, para abajo, disculpe. O sea, el 1, el 3, el Claro, la 6, el primera 8. 0, 2, 9, no, 0, 2, 5, 10, 15, 1 y así. O sea, si di vuelta a los argumentos, ¿me entiende? Donde dice Sí, sí, data, sí. lo di vuelta, porque claro, el primer argumento se ve que es para la fila y el segundo argumento para la columna. Entonces, si lo pongo al revés, me rebana por columnas en vez de por fila, digamos, ¿no? Bien, María, apareció la palabra que ya la vimos en clases anteriores, que es rebanar. ¿Se acuerdan esa palabrita? Por rebanado. ¿Se acuerdan eso que vimos en la clase de las semanas anteriores? El famoso rebanado que le querían. Slicing es rebanado en Claro, inglés. sí, sí. Así. Denme un segundito, un segundito. Disculpen. Bien, bien, María, que hayas podido hacer ese cambio para que lo puedan ver y estamos tocando un tema que se vio en semanas anteriores, el famoso rebanado, ¿sí? Ahora vamos al Fancy Index, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos? A una lista de índices ya utilizamos una estructura del for que me va a generar un rango, o sea, que me va a contabilizar partiendo del valor inicial, que sería el valor de i, un data shape de uno en uno. Podrán observar que lo que hizo es tomar la misma y mostrar las mismas filas, por así decirlo, el mismo array que me mostró Sling. ¿Pero por qué? Porque el que me está delimitando es el 2 puntos este que tengo acá. ¿Sí? María nos dijo que ella lo que hizo, que a este 2 puntos lo llevó adelante y las cosas cambiaron. ¿No es así, María? Sí, di vuelta a los argumentos. Para la fila le puse los dos puntitos y para las columnas le puse el start, stop, step. Entonces me la cortó verticalmente, digamos. Perfecto, ¿sí? O sea que
Si nos quieres compartir el código en el chat, te lo vamos a agradecer así. No sé cómo se hace, pero sí, a ver. Lo copias directamente así y lo tiras, lo pegas en el chat, así Sí. los compañeros que están lo puedan trabajar, ¿sí? Entonces, ¿a qué vamos? Que acá hicimos exactamente lo mismo. La única diferencia es que acá lo utilizamos con el Fancy Indexing. Ahí está, María nos facilitó, gracias. Y hicimos y tomamos otra estructura que es la if, ¿sí? Comparando si ese valor de i resto de 2 es igual a 0. Y mostramos el mismo tipo de datos. Y después lo hacemos con la parte booleana. ¿Qué es lo que hicimos? A mask le asignamos data, resto de 2 igual a 0. ¿Y qué vamos a mostrar? Mask, que sería la variable que me está conteniendo. Lo ejecutamos y nos muestra 0, 2, 4, 2, 6, 6. Entonces, si nosotros volvemos un poquito y comparamos todo lo que tenemos acá, ¿sí? 0, 2, 4, 6, 2, 6, nos tendría que mostrar otra vez el 6, el 8 y así sucesivamente. ¿Está? Entonces, pero algo muy importante para tener en cuenta. Pregunta, ¿por qué acá me muestra como un array y acá me muestra como acá como matriz, todo esto, y acá como un array? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué me mostrará? No tiene forma en la máscara, no tiene forma de matriz. Está como simplemente, no sé, una sentencia simple. No parece un slicing eso. No sé qué es eso. Bien, bien. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que ¿qué me estaría faltando que máscara tuviera? ¿Qué es lo que Y un tiene? reshape. ¿O qué es lo que tiene acá? Miren. ¿Ah? Data list índice. ¿Qué es lo que muestra acá? ¿Qué es lo que me está faltando? Solamente parámetros. ¿Está? Miren que acá me lo muestra como un array, ¿sí? Y acá me lo muestra. Es un array, pero de más de una dimensión. Ya a mí nos pone los parámetros. Perfecto. ¿Sí? Si nosotros, pruébelo agregándole y a ver qué es lo que le sale acá, agregándole los parámetros que nosotros tenemos acá, o en el peor de los casos que tenemos acá. Start stop step con 2 puntos. Entonces habría que Pruébelo. hacer máscara igual, no sé qué dimensión, coma, data dividido sobre eso. Pregunto, no sé. Puede ser, probemos. ¿Qué dice el resto? Prueben. A mí me gusta que vayan probando y nos vayan aportando para que así todos pudiéramos ir avanzando y haciendo la construcción del conocimiento de todos. No hay problema, Facundo. Tranqui. Seguí probando, seguí practicando. Recuerda que tienes esta semanita de vacaciones. ¿Sí? Ahí en el chat María nos puso, ¿sí? Cómo ella hizo la inversión, puso después del data entre corchetes, puso 2 puntos, punto y coma, y después nos puso el start, 2 puntos stop, 2 puntos step, es decir, que cambió y hizo la inversión, nada más. Para que ustedes lo prueben, tómenlo y ténganlo, después lo van probando para que ustedes puedan ir sabiendo cómo o qué resultado les va dando. ¿Sí? Bueno, ahí le pusimos la referencia, NumPy, documentación, recursos para aprender NumPy. ¿Sí? Mucha información les dejamos. La idea es que ustedes puedan tomar esa información, puedan practicar y lo más importante de todo, si no les sale, ¿sí? Si no les sale o generaron algún error o les generaron error el collab nosotros lo pensamos de forma tal que ustedes lo cierran al collab, vuelven a acceder al link que está en el aula y el collab vuelve a resetearse y arranca de cero. ¿Sí? O sea que no digan, oh, lo rompí y no me funcionó. No, está pensado para que nosotros lo dejamos listo con el profe Matías para que, y el profe Cristian, que es de la otra comisión, algo hice mal, cierro, lo cierro desde acá, tags, cierro acá, vuelvo
clic al link y lo vuelvo a abrir. Y me vuelve a aparecer todo en modo estándar. ¿Sí? Si ustedes quieren armar su propio Colab con su carpetita donde tengan todos estos datos, lo pueden hacer. No hay ningún problema. Copien y peguen el código. Recuerden que acá tienen la posibilidad, cuando comiencen con la parte inicial, más código, o pueden hacer texto. No pueden hacer exactamente, ahí nos dice, ¿quién es? Ana Laura nos dice, una copia, ¿no? Sí, lo pueden hacer tranquilamente. Sí, la idea es que ustedes lo puedan practicar. ¿Sí? Ese es el punto fundamental, que ustedes nos puedan practicar. ¿Sí?